Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, a través de la cual pues llega a ustedes esta revista de informaciones y comentarios que está a punto de comenzar ya con lo mejor, lo más importante de la actualidad noticiosa. Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio Torino, comenzamos con un saludo afectuoso, pues un saludo lleno de cariño para todos ustedes, nuestros radio oyentes, particularmente los que nos escuchan en Cuba. Hacia allá va nuestro mensaje. Las noticias más importantes con relación a Cuba, sí señor, no importa dónde se publica, no importa dónde se produce, aquí en Radio República la recogemos para ustedes en Recuento Informativo. Además, para completar la información sobre la isla, voces de periodistas independientes, dirigentes opositores y demás que nos reportan directamente desde territorio cubano. También nos estaremos actualizando en cuanto al mundo noticioso internacional. Lo mismo con los deportes. Jorge Trilla nos tendrá lo mejor del mundo deportivo como cada día aquí en Recuento Informativo, y como cada día también al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Estamos ya a punto de comenzar, no sin antes recordarles que necesitamos su ayuda, necesitamos que usted comente estos programas, que divulgue la existencia de Radio República para que cada día sean más los cubanos que la escuchan, los cubanos que reciben información cierta, veraz, que escuchan las noticias tal y como suceden, sin que le pongamos ni le quitemos nada, y que al mismo tiempo pueden escuchar también opiniones libres, con las cuales coincidir o discrepar, pero sencillamente con las cuales y las noticias formarse cada uno su propia opinión. ¿Qué es lo que cuenta? Ejercer la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. Hacia eso vamos, y para ello comenzamos ya Recuento Informativo. Hoy es jueves 6 de marzo de 2014 y estos son los titulares de las informaciones más importantes. La actualidad venezolana continúa en primer plano. 3 coroneles de la Guardia Nacional de Venezuela se insubordinaron la noche del martes por negarse a continuar reprimiendo a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, emplaza a los hermanos Castro. El gobierno de Panamá rechaza las ofensas de Nicolás Maduro, a las cuales califica de inaceptables. Reportan el asesinato de un dirigente opositor en Venezuela. Esta noticia, además de detalles que les ofreceremos enseguida, tendremos también ampliación en nuestro segmento Mirada al Mundo. En Cuba, el dictador Raúl Castro destituye al ministro de Cultura tras un robo millonario en el Museo de Bellas Artes. Brasil recibirá a otro grupo de 4.000 médicos cubanos. En Camagüey, familiares de una niña apedreada por un militar piden prisión para el mismo. El Papa Francisco declara: nunca compartí la ideología marxista porque es falsa. En Miami está de luto el exilio cubano y los que la recuerdan en Cuba también, ante el fallecimiento de la gran actriz Ada Béjar. En nuestro segmento de las voces de Cuba, el dirigente opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez anuncia la creación del Consejo Municipal de la Resistencia en Placetas, Villa Clara. En las noticias internacionales, como les decía, noticias sobre la situación en Venezuela, largas filas allí para conseguir comida y medicamentos. Lo que dijo el gobierno de Panamá sobre el régimen de Maduro lo tendremos también para ustedes. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una resolución que condena la represión en Venezuela. En el otro punto del mundo donde la crisis hierve, en Ucrania, el Parlamento de Crimea convoca un referéndum para incorporarse a Rusia, al tiempo que la diplomacia europea y la estadounidense tratan de que se entablen conversaciones entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania. En los deportes, Jorge Trilla nos tendrá detalles del fútbol. En amplia jornada de partidos amistosos de cara al Mundial de Brasil, España gana por la mínima, Brasil golea y convence, y Argentina empata y deja dudas. Mientras tanto, en el béisbol,
Buena jornada desde el montículo y el plato para peloteros cubanos en los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí tenemos la ampliación de las informaciones ofrecidas. 3 coroneles de la Guardia Nacional Venezolana se insubordinaron la noche del martes después de negarse a cumplir las órdenes del jefe de su división de incrementar la represión contra las manifestaciones de protesta en la ciudad de Valencia, la segunda en importancia del país. Esto fue dicho por oficiales venezolanos que están en contacto con sus homólogos en el país sudamericano. La insubordinación se suma a una serie de informes recogidos en los últimos días de que integrantes de la Guardia Nacional se están resistiendo a cumplir con las órdenes provenientes de la cúpula chavista de incrementar la ola represiva contra los manifestantes, acciones que en un mes de protestas han dejado un saldo de al menos 18 muertos, cerca de 300 heridos y más de 1.000 detenidos, incluyendo al líder opositor Leopoldo López. Los coroneles, entre los que figuran el jefe de personal de la región 2, el de logística y el de operaciones, se encuentran prófugos, entrando en la clandestinidad luego de que el personal militar de la base saliera en su defensa, impidiendo el cumplimiento de la orden de arresto emitida por su oficial superior, según informó en Miami el general Carlos Julio Peñalosa, excomandante general del Ejército de Venezuela. Por otra parte, el alcalde de Caracas emplaza a los Castro. En nombre de todos los venezolanos que quieren vivir en libertad y democracia sin adjetivos, le exigimos que deje de interferir en las decisiones que el gobierno de Venezuela debe tomar, escribió Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, y exigió la inmediata libertad de Leopoldo López, Iván Simonovic y de todos los presos políticos venezolanos, así como el desarme de los grupos paramilitares que sostienen al gobierno. Ledesma dijo que todos los venezolanos saben el papel tutelar que el gobierno de Cuba tiene con el régimen venezolano. Ustedes se han comportado como los dueños del país y por eso denuncio públicamente que son corresponsables directos de la ruina de Venezuela, la corrupción imperante y las violaciones constantes de los derechos humanos, indicó. El alcalde de Caracas añadió que los venezolanos solo quieren vivir en libertad y soñar con oportunidades de prosperar sobre la base del trabajo productivo y no de la limosna racionada del modelo que usted propone, dijo dirigiéndose a Raúl Castro. Por su parte, el secretario general del COPEI, el Partido de la Democracia Cristiana en Caracas, Rogelio Díaz, dijo a la prensa que la injerencia cubana en Venezuela se ve evidenciada ante la represión que se vive a la disidencia política y a los medios de comunicación. Por último, en este resumen que le estamos brindando acerca de la crisis en Venezuela, el gobierno de Panamá expresó este miércoles asombro por la decisión de Caracas de romper relaciones políticas, económicas y comerciales y rechazó como inaceptable las ofensas del presidente venezolano Nicolás Maduro y el lenguaje soez que utilizó. Panamá solo anhela que esa hermana nación encuentre la paz y fortalezca su democracia, dijo el gobierno de Ricardo Martinelli en un comunicado. Rechazamos que la iniciativa panameña constituye una injerencia en los asuntos venezolanos, añadió. Igual iniciativa fue tomada por el gobierno de Venezuela en 1989, precisamente cuando Panamá vivía situación similar, recordó. Panamá promovió una reunión de consulta de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos para discutir la crisis venezolana, lo que desató la ira del gobierno de Maduro. También tenemos que un directivo del partido opositor Avanzada Progresista fue asesinado el miércoles por un desconocido que le disparó con un arma de fuego tras salir de la sede de su organización política en la ciudad central de Barquisimeto, capital del estado de Lara, Venezuela. Héctor Alsaúl Planchar, exdiputado del Consejo Legislativo de Lara y directivo de Avanzada Progresista, fue asesinado luego de recibir un disparo en el pecho que le realizó un desconocido después de interceptarlo, reportó el canal de noticias Globovisión. Avanzada Progresista es un pequeño partido dirigido por el gobernador de Lara, Henry Falcón. Vamos a una pausa, amigos. Cuando regresemos, pues estaremos escuchando los deportes con Jorge Trilla y algunas informaciones más adelante. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer miércoles hubo una amplia jornada de partidos amistosos de cara al Mundial de Brasil. En uno de los más esperados, España derrotó 1-0 a Italia en un juego que marcó el debut de Diego Costa con la Furia Roja y que definió Pedro al marcar en el minuto 63. Y hay decepción en Argentina. La albiceleste empató sin goles ante Rumania en Bucarest con un Leo Messi totalmente apagado. Pese a que los argentinos dominaron el balón y dispusieron de ocasiones más claras de gol, fueron incapaces de marcar en el arco rumano, dejando dudas para su desempeño en el Mundial. Todo lo contrario fue la selección brasileña, que con un triplete de su estrella Neymar se impuso 5-0 a Sudáfrica en Johannesburgo. Aunque el rival no fue de consideración, Brasil demostró estar en perfecta forma para el Mundial. En otros resultados, Francia derrotó 2-0 a Holanda, Alemania 1-0 a Chile, Portugal 5-1 a Camerún, Ecuador 4-3 a Australia, Inglaterra 1-0 a Dinamarca y Rusia 2-0 a Armenia. Por su parte, México empató a 0 con Nigeria, Uruguay a 1 con Austria y Colombia también igualó a 1 con Túnez. Y en una noche en la que un pequeño grupo de hinchas ucranianos confraternizaron y ondearon banderas de su país, su selección de fútbol derrotó 2-0 a Estados Unidos en un amistoso jugado en Chipre. El encuentro estaba pautado originalmente para jugarse en Kharkov, pero fue cambiado a la isla del Mediterráneo por motivos de seguridad. Los jugadores de ambas selecciones guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en Ucrania, país inmerso en una grave crisis política y sometido ahora a una intervención militar rusa. Y nos vamos al béisbol. Buena jornada la de ayer en los entrenamientos de primavera para los peloteros cubanos. José Fernández lanzó 3 entradas y un tercio sin permitir carrera y los Marlins de Miami vencieron 5-2 a un conjunto de los Mets de New York. El joven serpentinero antillano se enfrentó a 12 y toleró 2 hits con un par de ponches. Su recta se movió sobre las 97 millas por hora y marcó 98 en un par de ocasiones. Otro lanzador cubano destacado fue Gio González, quien en su debut de pretemporada lanzó pelota de un hit en 2 innings en el encuentro donde los Nacionales de Washington aplastaron 11-5 a otro conjunto de los Mets. Y al bate también hubo destaque cubano cuando el novato Alex Guerrero disparó jonrón con bases llenas para que los Dodgers de Los Ángeles remontaran y apalearan 10-3 a los Rojos de Cincinnati. Seguro que el talento cubano de nuevo va a dar de qué hablar esta temporada. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. El Consejo de Estado, a propuesta del dictador Raúl Castro, destituyó al ministro de Cultura, Rafael Bernard Alemany, y nombró para reemplazarlo a Julián González Toledo, hasta ahora viceministro del ramo, según dio a conocer el vocero del Partido Comunista, Granma. La publicación indicó que Bernal fue liberado por renovación del cargo y que le serán asignadas otras tareas sin dar más detalles. La destitución de Bernal se produce pocos días después de que las autoridades confirmaran el robo de decenas de obras de arte del Museo Nacional de Bellas Artes. Bernal estuvo solo por un corto periodo de tiempo al frente del ministerio. Había sido designado en marzo de 2012 para sustituir a Abel Prieto, quien ocupó el cargo durante 15 años y pasó a ser asesor del dictador Raúl Castro. Por otra parte, mientras la falta de atención médica en Cuba se hace cada día más evidente, otros 4.000 médicos cubanos contratados por el gobierno de Brasil para su programa de atención de salud en áreas carentes y aisladas de ese país llegarán a Brasil esta semana y se juntarán a los cerca de 7.400 que ya trabajan en el país. Los galenos cubanos que reforzarán el programa Más Médicos son esperados en las ciudades de Brasilia, Sao Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Guaraparí y Gravatá, según un comunicado del Ministerio de Salud.
Según dio a conocer el gobierno de Brasil, estos médicos integrarán el programa Más Médicos, del cual participan médicos de distintos países y que ha originado gran controversia precisamente por el salario asignado a los médicos cubanos, el más bajo de todos por el régimen castrista, a quien paga directamente el gobierno de Brasil. En Camagüey, el militar que agredió a una niña a pedradas, nombrado Ricardo Sayas Padrón, miembro de la Policía Técnica Investigativa, fue citado por el Tribunal Municipal de Najasa para el próximo 27 de marzo, con una solicitud fiscal de 2 años de reclusión domiciliaria. El abuelo de la niña, Antonio, no está de acuerdo, pues entiende que este militar debe ser juzgado por el Tribunal Provincial por un delito que costó que su nieta fuera sometida a anestesia general, lo que implicó un alto riesgo. El abuelo considera que la petición es un desprecio por la vida de su nieta y una forma de mostrar por parte del régimen el apoyo a los que cometen este tipo de delitos bajo el poder del uniforme. En el pasado mes de junio de 2013 se dio a conocer que un policía había destrozado con una pedrada el rostro de una niña de 3 años de edad, Arleidis Bernarda Águila, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Infantil Provincial de Camagüey Eduardo Apiña. Todo esto se originó por una disputa personal entre las familias, por una deuda entre ambas. El militar Sayas Padrón decidió apedrear la vivienda de esta familia y la niña sufrió las consecuencias. Bueno, amigos, pues vamos ahora a darle paso a Jorge Luis García Pérez Antúnez, el dirigente opositor, quien nos anuncia acerca de la creación de un nuevo grupo de acción opositora en Placetas. En reunión efectuada la noche del miércoles 5 de marzo en Placetas, quedó constituido el Consejo Municipal de la Resistencia, el que quedó conformado por 4 comandos territoriales que trabajarán de manera concadenada, y son ellos: primero, el Comando Político Mario Chanes de Armas, atendido por José Luis García Pérez Antúnez. 2, el Comando de Acción y Protestas César Páez, que estará dirigido por Iris Pérez Ailera. 3, el Comando Comunitario La Niña de Placetas, dirigido por el veterano luchador Blas Augusto Fortún Martínez. 4, el Comando de Información y Divulgación, dirigido por Donaida Pérez Paseiro. 5, el Comando Especial Clandestino Ernesto Díaz Madruga, el que por razones obvias se mantendrá en el anonimato el nombre de su director. Este Consejo de la Resistencia, que tendrá como a su superior al Consejo de la Resistencia Regional del Centro, contará con la autonomía de las propias características de la jurisdicción en la cual operará Placetas. Este Consejo de la Resistencia, al igual que los otros que se irían creando a lo largo y ancho del país, funcionarán bajo la dirección estratégica y programa del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, del que serán miembros y parte. Se reitera el carácter cívico, transparente y patriótico de estos consejos, imbuidos en la resistencia cívica, llevan como meta lograr nuestro objetivo supremo: materializar el tan ansiado y necesario paro nacional, y con él el derrocamiento de la tiranía castrista y por consiguiente la libertad de la patria esclavizada. Desde Placetas, en el centro de Cuba, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Frente Nacional de Resistencia Cívica, y quien reitera que ni se calla ni se va de Cuba. Recuento informativo. Y ahora nos actualizamos en cuanto a lo que está ocurriendo en otros puntos del planeta. Con ustedes ya, Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Y la crisis venezolana se hace evidente en los establecimientos comerciales. Cientos de personas hacen largas filas en San Cristóbal, en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, para obtener productos de primera necesidad como pollo y papel higiénico. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada RCN Televisión. La crisis por la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela tocó fondo. En el estado Táchira, sus habitantes hacen fila desde la madrugada para tratar de conseguir leche. No hay leche. ¿Cómo quiere que uno haga? Y todavía se queja y todavía pelean que porque uno viene a comprar uno y vuelve a hacer la cola para comprar otro pote de leche. Aseguran que pese a los anuncios del gobierno de Maduro sobre el envío de toneladas de comida en los supermercados y farmacias, no se encuentra nada. Y como dice el gobernador que hay leche, que hay esto, mentira. La pesadilla por la escasez de alimentos en Venezuela parece no tener fin. Que si la leche de los niños, que no se encuentra en ningún lado, el jabón de baño tampoco lo conseguimos en ningún lado. Pero mientras se ven estas impresionantes filas en los supermercados de Venezuela, el contrabando de alimentos en la frontera colombo-venezolana crece como la espuma.
El embajador de Panamá ante la OEA, Arturo Vallarino, confirmó que este jueves, pese a la presión ejercida desde Caracas, habrá reunión del Consejo Permanente de la organización para discutir la situación que afronta Venezuela. Por su parte, el reconocido intelectual Enrique Krause aseguró que el rompimiento de relaciones de Venezuela con Panamá es una muestra de las tantas cortinas de humo que los gobiernos dictatoriales acostumbran a usar para engañar a la población. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos alzó su voz de condena contra la violencia ejercida sobre quienes protestan contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por abrumadora mayoría, los representantes aprobaron una resolución de condena contra la decisión del heredero del chavismo de reprimir a sus opositores en las calles. La moción de los congresistas califica de inexcusable la violencia contra la oposición y deplora los hechos que considera tienen el objetivo de intimidar a la disidencia política. El texto urge a los gobiernos y organismos regionales a ponerse del lado de los manifestantes y a favorecer un diálogo que conjure la crisis. Una resolución similar está ahora mismo bajo consideración en el Senado. El Parlamento de Crimea quiere ser parte de Rusia. El legislativo de esta región rusófona ucraniana ha aprobado por unanimidad la incorporación del territorio a la Federación Rusa. Poco antes, el gobierno regional ha anunciado la celebración de un referéndum para el próximo 16 de marzo, en el que se preguntará a los ciudadanos si desean la unión con el país vecino o una neta ampliación de su autonomía. Según un portavoz del Kremlin, el presidente Putin ya ha sido informado de esta petición. La diplomacia internacional retoma hoy en Roma lo que ayer no consiguió en París: convencer al ministro ruso de Exteriores de que se siente a negociar con su homólogo ucraniano. Los esfuerzos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania en una cumbre sobre el Líbano eclipsada por la crisis ucraniana apenas se vieron recompensados. Hemos acordado continuar las intensas negociaciones con Rusia y Ucrania en los próximos días para ver cómo podemos ayudar a normalizar la situación, estabilizar y superar la crisis, explicaba el secretario de Estado estadounidense John Kerry. Todas las partes estuvieron de acuerdo en que es importante intentar resolver estos problemas mediante el diálogo. Un diálogo que se estrella contra el enroque del jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, quien se niega a sentarse junto al representante de un gobierno que considera ilegítimo. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República La alucinación. La alucinación. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Llega a Caracas el dictador Raúl Castro, y mientras la Guardia Presidencial le rinde honores a su arribo al aeropuerto de Maiquetía, la bandera cubana, que estaba siendo izada al compás de las notas del himno de Perucho Figueredo, se desprende de la cuerda que la sostenía y se va a Bolina. Capturado en un video, ha sido este incidente la sensación cibernética, y al mismo tiempo, al conocerse el mismo, pues ha dado vueltas y vueltas en el mundo informativo, y no por gusto, no porque se trata simplemente de una bandera que se desprende, es por todo el contenido simbólico que tiene este hecho, que los escépticos mirarán como un simple accidente. Los más intuidos políticamente en el asunto verán alguna mano que ha querido hacer esto para enviar un mensaje, y los que hemos vivido un poco más lo veremos simplemente como la mano de Dios,
como esa cosa del mundo espiritual inexplicable en términos racionales, pero que el corazón entiende que le habla a los hombres a través de los símbolos. La bandera cubana que representa a la nación, que representa de verdad a Cuba, no a un sistema ni a un gobierno, está diciéndole al mundo: yo no tengo nada que ver con este dictador. Yo me desprendo de esta misión malévola que lo trae a Caracas a apoyar la continua sangría del pueblo venezolano. Raúl Castro y su sistema andan por un camino. Cuba, la que yo represento, anda por otra. Eso es lo que nos dice a todos este incidente. Esto es lo que nos dice a todos el hecho de que Cuba quiera desprenderse del dictador. El hecho de que Cuba quiera decirle al mundo, ante los ojos que miraban la ceremonia, que sencillamente lo que está ocurriendo con estos dictadores, el de Venezuela, el de Cuba y el coro que los acompaña, es una afrenta que el espíritu de la nación no tolera. Que no tolera el espíritu de la nación porque Cuba salió al mundo bajo los presupuestos de la libertad, de la democracia, de las oportunidades para todos. Y el presente del sistema es la negación de todo lo que ocurre. Y en cuanto a las relaciones internacionales, Cuba tuvo siempre un espíritu panamericanista de ayuda, de hermandad, no de injerencia ni mucho menos de apoyo a la opresión. La bandera cubana ha hablado. ¿Con qué cara los dictadores podrán seguir ahora hablando en su nombre? De esta forma termina esta edición de Recuento Informativo. Amigos, gracias a todos por su sintonía. No olviden que mañana los estaremos esperando, si Dios lo permite, aquí en Radio República, a la misma hora y en la misma frecuencia, para ofrecerles la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.